Yo no voy a ver nada. Muy bajo, sí. Christian Ferrer es sociólogo y ensayista, especializado en temas de filosofía y sociología de la técnica y en las ideas libertarias, graduado y doctorado por la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Es actualmente profesor titular de Informática y Sociedad e investigador del Instituto Gino Germani. Integró los grupos editores de las revistas La Caja, El Ojo Mocho y La Letra A. Actualmente es parte del grupo editor de la revista Artefacto, Pensamientos sobre la técnica y también de argumentos. Entre sus libros publicados se cuentan Mal de ojo, crítica de la violencia técnica, El sufrimiento sin sentido y la tecnología, Barón Bizá, El inmoralista, El entramado, La amargura metódica, vida y obra de Ezequiel Martínez Estrada y Los destructores de máquinas y otros ensayos sobre técnica y nación. Bueno, buenas noches. Gracias por quedarse hasta esta hora del sábado. Y bueno, voy a referirme a algunos aspectos de las redes informáticas o de Internet para hacerlo más sucinta al tema, no los más divertidos en todo caso. ¿No se escucha bien? Me cuesta, me faltan agudos. Bueno, trato de leer alto. Todavía es posible recordar, y sin recurrir a libros de historia, pues sucedió hace no tanto tiempo, que en los inicios de Internet mucha gente creía que el cielo había bajado a la tierra. Se trataba de un cielo técnicamente sustentable, y con el tiempo hasta se habilitaron nubes personalizadas. Ahora cada cual, con una computadora y un módem, podía transformarse en piloto de vuelo. Los más entusiastas consideraban a la red informática mundial una utopía política realmente existente, una zona autónoma que, por su propia esencia, estaría siempre a salvo de censuras y restricciones. Más aún, su armazón en forma de red era postulada como alternativa a la figura de la pirámide, que desde tiempos antiguos viene formateando nuestra imaginación política. Si los atributos de la pirámide eran la verticalidad, el ascenso instituyente y la separación entre los pocos que cabían en la cima y los muchos que la habían erigido y adoraban, Internet quedaba asociada a la flexibilidad, el pluralismo, la transparencia y la cooperación. ¿Cómo no iban a entusiasmarse entonces los adalides de la libertad de expresión y las minorías que pugnaban por amplificar su mensaje y también los anarquistas que la tenían por territorio fuera del alcance del Estado? Eran cantos a la libertad eléctrica y comprensibles, pues Internet irrumpió en un tiempo propicio. Los regímenes soviéticos se desvanecían, terminaba la Guerra Fría y proliferaban las consignas optimistas de la globalización. La cuestión es que Internet se expandió de súbito, como una supernova, y los usuarios comenzaron a contarse por decenas y centenas de millones. Pero inevitablemente también se filtraron allí el dinero en grande y los servicios de inteligencia de todo tipo. Ocurre que las torres de vigilancia no desaparecen, adquieren otros formatos, por ejemplo el de la cámara de vigilancia o el de un teléfono rastreable las 24 horas del día. Esto se hizo mucho más evidente luego de los hechos sucedidos en septiembre del año 2001 en Estados Unidos, cuando la vigilancia y el control se volvieron un imperativo categórico de alcance global. Durante miles de años, de las personas que carecían de importancia social, no se conservaron demasiados registros, si es que se conservó alguno. Esclavos, campesinos, comerciantes, gente de a bordo y tantos otros pasaron por esta tierra sin que quedaran rastros de sus nombres y existencias. Carecieron de posteridad. Si por alguna razón aparecen en documentos, casi siempre es por haber tenido un serio encontronazo con las autoridades. En cambio, de las aristocracias que gobernaron pequeñas o grandes regiones, de sus ministros, sus comerciantes más dinámicos y su personal letrado disponemos de datos y relatos. Sabemos de sus hazañas, de sus títulos nobiliarios, su abolengo, sus personalidades y hasta de sus amantes. Esta situación se ha invertido en nuestros días.
cuando pareciera que hasta el último ciruja, indocumentado o persona en fuga deja alguna huella en Internet. Pues esta es la cuestión. Toda actividad informática deja un rastro identificable. Basta pulsar una tecla y ya tenemos el equivalente de la huella digital. Los usuarios más o menos lo barruntan, pero los servicios de seguridad lo saben con certeza. Es sabido que los datos hoy valen oro. De hecho, son mercancía en sí misma. En verdad, los datos precisos siempre fueron información valiosa, tanto para gobernantes y mercaderes como para señores de la guerra. Pero su acopio en cantidades masivas y sobre personas comunes y corrientes es un fenómeno moderno que incluso antecede a Internet. ¿Cuándo comenzó el proceso? En el siglo XIX, con la aparición de burocracias estatales especializadas en el manejo e interpretación de estadísticas. Si un Estado debe administrar almas, territorios y riquezas, entonces necesita de expertos que puedan inventariarlos y clasificarlos, tanto como organizar un saber sobre hábitos y irregularidades de los gobernados, sobre todo cuando las poblaciones están mezcladas y en cierto sentido se han vuelto desconocidas. Es el caso de las metrópolis modernas, a la vez selva de símbolos y mercado anárquico de personalidades, y también el de Internet, donde arrojamos opiniones e imágenes que son inmediatamente procesadas por máquinas y supervisores de los que apenas tenemos noticia. Si la fotografía y las huellas dactilares supusieron saltos cualitativos en la historia del control, las estadísticas posibilitaron organizar un conocimiento sobre la población a una escala hasta ese momento no intentada. Tal voluntad de clasificación de conductas se legitimaba por su objetivo, el de resolver problemas demográficos o mantener la estabilidad social, pero solapaba su más implícita intención de determinar la peligrosidad de sectores sociales específicos, puesto que las estadísticas no solo determinan una preferencia, también deslindan lo normal de lo patológico. Para proceder a desglosar lo aceptable de lo inaceptable, todo poder necesita abrir una visibilidad en masas humanas en continuo desplazamiento. La paradoja es que este saber se extrae de sujetos libres y a quienes la época moderna prometió autodeterminación, pero a la vez los insertó en circuitos institucionales, laborales y hogareños que requerían de comportamientos automáticos. Esa paradoja puede ser planteada así. A mayor indeterminismo en una sociedad dada, mayor es la necesidad de control, en el supuesto de que la realidad se la pueda apresar numéricamente. Y los algoritmos en la red informática amplían el campo de observación de un poder. Por decirlo así, son aumentadores o lupas gigantes. Entonces, a medida que aumentan las actividades comunicativas de la población, más extendida y afinada tiene que ser la red que recolecte información útil o comprometedora. El algoritmo funciona a modo de tela de araña. En cuanto a lo potencialmente peligroso que hubiera en los datos y opiniones que dejamos en las redes sociales, conviene saber que un poder no persigue a todos los delitos o creencias, sea porque no puede o porque no le es económicamente rentable hacerlo. Pero cuando lo hace, cuando detecta un riesgo de seguridad, entonces muerde al infractor hasta el hueso, para que opere a modo de caso testigo. Eso pone en línea a los demás. Es comprensible que el comercio en gran escala o los servicios de inteligencia se interesen por nuestros datos. Menos comprensible es que los ofrezcamos abiertamente, como si fuéramos delatores de nosotros mismos. Nadie sabe si en un futuro más próximo o más lejano, las convicciones que hacemos circular no serán usadas en contra nuestro. ¿Por qué entonces entregamos datos voluntariamente? Es difícil no hacerlo, cuando el mundo atraviesa las paredes con tanta facilidad. Por la misma razón, la intimidad está para ser expuesta, como cualquier otra mercancía, si es que uno pretende seguir existiendo. La consecuencia es que el personal a cargo de la vigilancia ya no necesita recopilar lenta y trabajosamente los datos necesarios. Son absorbidos en un solo instante de nuestro propio activismo informático, que a la vez es impulsado por una voluntad de autoengaño con respecto al propio aislamiento. Inevitablemente, los beneficios de apuntalar el narcisismo en las redes son valuados como superiores al control que pudiera ejercerse sobre nuestras vidas. Narciso, en el mito griego, tenía una preferencia exagerada por el espejo, y nosotros también. Como el usuario de redes sociales teme volverse un ausente, un ser efímero, orienta sus ojos hacia donde todos miran, y además se publicita. ¿Qué otra cosa es posible hacer, sino actualizarse, en un mundo que diferencia socialmente a las personas de acuerdo a su apariencia de juventud y belleza,
lo que suele llamarse su capital erótico. Lo cierto es que los sistemas de control se han vuelto dúctiles y ubicuos. Nos pasan inadvertidos, si es que no se presentan con rostro de fascismo simpático, con sonrisa de publicidad bancaria. ¿Cómo no entregarles entonces datos sobre hábitos de vida y constantes afectivas? Las empresas y algunas leyes nos aseguran que nuestros datos están protegidos, pero sabemos que no es verdad. Los datos son traficados, y aunque multipliquemos las contraseñas o blindemos lo más posible los artefactos de comunicación, se trata de empalizadas frágiles, fácilmente vulnerables. La gran mayoría de los usuarios no son criptógrafos, están desprotegidos. Si uno deja abiertas las puertas de su casa, los intrusos ingresan y suelen hacerlo por la puerta trasera, con o sin permiso judicial, si es que esto aún fuera relevante. Es lo malo de acostumbrarse a una pantalla que es cambiante, colorida y fascinante, pero que por detrás tiene cables. Por los cables salen los datos, por los cables ingresan, y a medida que una persona actualiza su estado, también lo hace su eventual ficha policial, tanto como su identikit de consumidor. La secuela de todo esto es que en un futuro próximo, esconderse va a ser una tarea muy dificultosa. Desde que hemos aceptado que una de nuestras misiones en el mundo es la de ser emisores de información, vivir desconectados no es una opción. Justamente, la autocomprensión de nosotros mismos en tanto emisores mantiene en órbita cotidiana las redes sociales. En este sentido, Internet no tiene límites. Se nutre del apremio a exponer o bien confesar qué es lo que hacemos o estamos pensando. La frase de cabecera con que nos interpela Facebook para que escribamos algo en los muros personales, ¿qué estás pensando?, podría haberla pronunciado un fiscal, un inquisidor o un confesor. Es propio de un interrogatorio policial implícito, porque uno puede ser culpable, cuanto menos sospechoso, sin siquiera saberlo, como sucede en alguna novela de Franz Kafka. Y lo kafkiano significa esto, que el doblez de todo poder es la pesadilla. Lo cierto es que el empeño puesto en exponer la propia vida al escrutinio público ayuda mucho a quien procura saber algo sobre nosotros. Pero si vivimos en conexión continua, no es solamente por compulsión insaciable. Somos compelidos a ello, porque buena parte de nuestras tareas cotidianas no podrían realizarse de otra manera. Se está habituado a las redes sociales, no porque uno sea un habitué, sino porque le ha sido inculcado un hábito. Los niños ya nacen con una tableta bajo el brazo. Ahora bien, mirar una pantalla de computadora o de teléfono celular no es un acto inocente, como no lo era consumir horas y horas de televisión o prestar atención a revistas ilustradas y afiches callejeros de publicidades en el siglo XIX. La economía de consumo del capitalismo siempre requirió de una focalización de la atención visual, y esto vale también para los emblemas y ceremonias de los poderosos. Para que una sociedad de consumo se despliegue, las actitudes del consumidor deben adecuarse a una pasarela de nuevas ofertas. De allí que entregar datos personales sobre creencias, afectos y preferencias a corporaciones y servicios de inteligencia significa otorgarles poder. Un solo dato no significa mucho, pero conjuntos inmensos de datos combinados es un tesoro. Les permite direccionar las energías emotivas de los usuarios. Todo, expresiones faciales, frecuencias de uso, búsquedas en la red, incluso desplazamientos del mouse, son deglutidos y procesados por sistemas de análisis de las emociones. Se trata de un salto cualitativo en la historia del estudio del comportamiento con el objetivo de predecir el pensamiento o bien el de ayudar a rectificar decisiones. Es lo que solía llamarse sugestión de masas. Si lo que Franco Berardi nos dice en su conferencia fuera cierto, que estamos rodeados de máquinas de producir realidades y que estas realidades simuladas tienen únicamente funcionalidad operacional, entonces la diferencia entre verdad y falsedad carecería de relevancia y tampoco se podría discernir lo bueno de lo malo, opuestos que van retrocediendo a medida que se desorganizan los otros soportes de construcción subjetiva. Así las cosas, estaríamos condenados al ejercicio constante de juzgar simulaciones bien producidas o simulaciones mal producidas. Y para hacerlo, nuestros juicios no atenderían a moral alguna, sino a criterios estéticos. Serían los criterios estéticos del me gusta y del no me gusta, y entonces aplaudiríamos lo que nos complace y sancionaríamos o eliminaríamos todo aquello que no confirme a nuestra realidad simulada favorita. Esto significa
que lo que antes era política o existencialmente imposible, ahora es sencillamente impensable. ¿Pero qué cosa es Internet? Muchas cosas a la vez. Yo me estoy ocupando de su lado oscuro, que se desdobla en dos fases simultáneas. Una que remite a la gestión y el control de poblaciones. La otra es la que, crecientemente, va dando forma a un adentro sin afuera, donde confluyen nuestras actividades laborales, comunicacionales y de entretenimiento. De modo que Internet es la máquina que se adecúa a la era de la vigilancia instantánea de masas, como también la megamáquina que gatilla la reacción en cadena de millones de emisores que a la vez se desacostumbran a otros usos del tiempo y de la conversación, y que tampoco imaginan alternativas más amenas o divertidas. Ese adentro sin afuera hace declinar la predisposición observacional que podría darse a otros atractores posibles para la vista. Y si bien se propugna que en Internet hay escenas de contraataque y también refugios clandestinos, incluso canales de fuga, muchos de esos conductos reconducen al lugar de partida. A veces se trata de visitas a parques temáticos de la rebeldía. En suma, Internet es una voluntad de voluntad cuyo destino parece volverse el motor exclusivo de la movilización total del mundo. ¿Qué rol juegan aquí los servicios de inteligencia, estatales, paraestatales, privados o en mancomunión unos con otros? Se ocupan de recolectar lo que podría llamarse el brotar del inconsciente de los usuarios, lo que antes el pudor o la prudencia hubieran mantenido en estado de inconfesable, o bien ponderan y cuantifican la potencial peligrosidad de los emergentes del malestar social. En todo caso, el objetivo de todo sistema de control es regir sobre la mente y el comportamiento, o cuanto menos, persuadirlos a modificarse. No por nada las neurociencias, incluyendo el neuromarketing, son disciplinas en auge. Sin embargo, no se trata de que los robots vayan a dominar el mundo, como creen los alarmistas, sino, más sencillamente, que existen minorías poderosas que usan a las máquinas para dominar y extraer lucro del trabajo y las actividades de los demás. Y por ello la información se ha ido volviendo un activo estratégico de primer orden. No es la tecnología la raíz del problema, sino una cultura que adora el poder y la codicia. ¿Pero qué más es Internet? Es una biblioteca grande y un gran cerebro interconectado. Es también una fantasmagoría del capitalismo, un propulsor de ensueños necesario para modelar afectividades que puedan acoplársele. Y es una feria de diversiones, o circo romano abierto las 24 horas del día que amortigua la incesante necesidad humana de consuelo. Es un gigantesco campo de entrenamiento para la subjetividad, tanto como las galerías de compras, los estadios, las exposiciones universales de productos e ingenios industriales, o las salas de cine, lo fueron en una etapa anterior. Pero también es el lugar que condensa y vehiculiza todo tipo de psicopatologías. Los usuarios, como si fueran maníacos, saltan de la psicodelia a la violencia. Abundan los juicios sumarios y las ejecuciones inmediatas, o bien se innova en el arte de la injuria. Dado que el combate es a distancia, se lucha con armas arrojadizas. En todo caso, también la imprenta, en su momento, posibilitó que se lanzaran al mundo cargamentos explosivos de odio. La alfabetización masiva sirvió para que se leyeran las primeras letras y los diccionarios, pero también los pasquines de fanáticos. ¿O acaso Internet sea una gran ubre maternal y nutritiva? Pues cuando se corta la luz en una sección de la ciudad, las personas se descubren repentinamente huérfanas. O bien todavía es demasiado temprano para saber qué cosa es, hacia dónde y cómo evolucionará. También la televisión en sus inicios era excitante y se decía que incluso pedagógica. La pregunta quizás no sea qué cosa es, sino cuáles decisiones económicas, políticas, existenciales y tecnológicas fueron necesarias tomar mucho tiempo atrás para que un día una persona se sentara frente a una pantalla y sintiera que había más realidad allí que en una fuera de ella. O sea que el nacimiento de la televisión o de Internet no se corresponde con su fecha de invención y lanzamiento al mercado. Para que una tecnología sea aceptada, primero es preciso predisponer a la población por medio de una larga preparación cultural, lo que los historiadores llaman una larga duración. Aunque pueda resultarnos curioso, hasta mitad del siglo XIX, el envío de un mensaje era más rápido en África que en Europa, merced al sistema de códigos transmitidos por tambores, más veloz que un mensajero a caballo.
La invención del telégrafo lo cambió todo, y mucho más cuando se tendieron cableados submarinos en el fondo de todos los mares. Para fines del siglo XIX, una red de cables submarinos de propiedad exclusivamente británica unía a todas las regiones del mundo. En el año 1894, en una demostración de eficacia y poder, el rey de Inglaterra se envió un telegrama a sí mismo que dio la vuelta al mundo. Tardó 7 segundos de tiempo. Por la época, un telegrama enviado desde Europa llegaba a la Argentina en 50 segundos. Es un tiempo equivalente al de Internet hoy. O sea que Internet no es la primera máquina de interconexión global que ha existido. Pero el cable submarino también posibilitó una ventaja casi decisiva para Inglaterra durante la Primera Guerra Mundial. Y sobre todo, la interrelación inmediata de las policías y consulados de todo el mundo, con rápidos intercambios de información acerca de sindicalistas, anarquistas y otras personas consideradas peligrosas, es decir, de sus prontuarios, desplazamientos, embarques y desembarques. Lo mismo sucede hoy con Internet, dado que la actividad informática rutinaria también lo es su doblez, el escrutinio rotativo. El habitante pasa a ser un blanco móvil, enfocado por sucesivas cámaras de seguridad o rastreado en las redes sociales por causa de su propia e incesante actividad. De una forma irónica, se cumple el deseo de Anastas Mikoyan, quien fuera el vicepresidente de la desaparecida Unión Soviética, cuando pidió a los habitantes de su país que uno y cada uno de ellos debían ser auxiliares de la policía secreta. Un vagón de tren puede llevar pasajeros o material de guerra. Un telegrama enviar un saludo de cumpleaños o una declaración de hostilidades. Un cableado óptico, transportar mensajes de Twitter o un virus que destruye las computadoras del enemigo. No hay usos buenos y usos malos de las tecnologías, pero sí hay redes institucionales en las que están insertas y fuerzas políticas y económicas que administran el organigrama y el tinglado. En todo caso, las tecnologías están cambiando todo el tiempo, pero también lo hacen las definiciones del tipo de ser humano que es adaptable a ellas y cuáles no. Esa es nuestra situación. Tampoco es prudente, en cuestiones de vigilancia y control, diferenciar excesivamente entre regímenes democráticos y autocráticos. Ninguno se priva de humear los quehaceres de la población. Considérese además la ampliación del campo de acción de los servicios de inteligencia, desde el momento en que es posible hacerlo con programas informáticos. Supone un notable abaratamiento presupuestario. Antes, para seguir a una persona, había que disponer de automóviles, personal a cargo del caso, intervención de teléfonos, etc. No por nada, y con algo de sabiduría antigua, los chinos conservan una división de ejército de entrenamiento de palomas mensajeras. Son aves que vuelan lejos de las redes informáticas. La guerra cibernética, hasta hace unas décadas, apenas una hipótesis de ciencia ficción, ya es una realidad, incluso cosa de todos los días. En Internet proliferan las avanzadillas militares y el lugar donde se está redefiniendo el futuro de la guerra. Una red informática puede ser un cañón de disparo, la información un proyectil, un hacker un doble agente y un programa de computación devenir en lo que hoy es llamado ciberarmamento. Las naciones de peso disponen de divisiones especializadas en guerra cibernética. No tenerlas implica estar indefensos, tal como ocurrió en África a fines del siglo XIX, cuando se quiso repeler las invasiones europeas con mosquetes a chispa, ineficaces ante ametralladoras portátiles que disparaban hasta 600 balas por minuto. Desde siempre, la innovación tecnológica posibilita a quien disponga de ella una ventaja estratégica, al menos por un tiempo. Muchos recursos logísticos de la guerra en las redes no son una novedad. Su uso ha sido habitual a lo largo del siglo XX. La propaganda y la desinformación, la interferencia ideológica en la psicología de las masas, el desciframiento de códigos de mensajes, el espionaje y robo de información, el involucramiento en comicios electorales de otra nación, la puesta en circulación de noticias falsas, la debacle de la cadena de comunicaciones de un adversario por medio de virus informáticos. Son procedimientos tradicionales para descalabrar a un enemigo, hasta rendirlo, pues informar significa dar forma y desinformar forzar al otro a equivocarse. Y tales recursos corren paralelos a la sensación difusa pero activa de una supuesta o real amenaza externa que facilita y legitima el monitoreo masivo de la propia población. No obstante, hay algo novedoso en la guerra cibernética, y es la posibilidad de que un programa informático actúe igual que un misil exterminador. Quizás el momento en que hubo un antes y un después fue el año 2010,
cuando un virus creado por el ejército norteamericano llamado Stuxnet fue introducido en una planta nuclear iraní, haciendo que 1000 máquinas centrifugadoras de uranio se autodestruyeran. El ciberarmamento puede lograr, entonces, que las redes informáticas de una nación atacada se transformen en pandemonio. El equivalente de la belicosidad cibernética es la eliminación selectiva de enemigos. Para eso bastan un avión no tripulado, una videocámara de altísima resolución y un operador sentado frente a su computadora a miles de kilómetros de su objetivo. Ya se sabe que próximamente habrá balas inteligentes, capaces de curvar su trayectoria para evadir obstáculos hasta clavarse en su objetivo. También que los drones y las bombas tendrán la forma de un insecto y que su potencial destructivo será inversamente proporcional a su tamaño. La guerra ya es un asunto de pantallas y ha de haber un vínculo desagradable de imaginar entre la eliminación de enemigos a larga distancia y la supresión de contactos en las redes sociales. Tan solo haciendo un clic, una persona puede ser borrada tanto del mundo digital como de este valle de lágrimas. Si un hombre o mujer ejecuta una orden de muerte pulsando un botón a 10.000 kilómetros de distancia y luego se va a comer pizza en un lugar al paso, ¿implica esto alguna actualización de la banalidad del mal? ¿Todavía tiene sentido hacerse esta pregunta? A la mayor parte de la población no le interesa si se está bombardeando un remoto lugar de Somalia, Siria o Afganistán. Apoyan a sus gobiernos. Lo cierto es que la guerra, cuanto menos las operaciones selectivas o encubiertas, son necesarias para probar la eficacia de nuevos armamentos, si es que todavía hay diferencias entre el estado de guerra y el de paz. Al fin, la palabra panóptico, tan difundida en Argentina y tan abusada a partir de la obra de Michel Foucault, significa muchos ojos. En el origen de esta palabra hay una fábula didáctica que concierne a un dios y al pavo real. Panóptico hace referencia a Argos Panoptes, el dios griego de la vigilancia. Se lo representaba como un gigante al que le supuraban ojos en todo el cuerpo. Tenía 100 ojos, aunque hay quien dice que tenía 1000. La mitad de sus ojos estaban ubicados de frente, la otra mitad en las espaldas. Cuando dormía, lo hacía con un solo párpado entornado, en tanto los otros 99 ojos seguían despiertos y avisores. Los dioses lo requerían para vigilarse unos a los otros, o para custodiar ciertos lugares. Pero Panoptes no tuvo larga vida. Fue asesinado por el dios Mercurio, siguiendo órdenes de Zeus. Primero lo adormiló con el sonido de su flauta, y como los oídos no tienen párpados, Panoptes se durmió y Mercurio le aplastó la cabeza con una roca. Al momento de su muerte, Panoptes estaba cumpliendo una misión encomendada por la diosa Hera, quien recogió los 100 ojos del fallecido y se los llevó al Olimpo. Allí se los colocó al pavo real, ave que hasta ese momento no tenía ojos en su cola, para que cuando la abriera, todos los dioses quedaran fascinados y no pudieran dejar de mirarlo y venerarlo. ¿Por qué nosotros no vemos los ojos de Internet? Porque nuestra atención visual y mental se dirige a la pantalla, no al sistema informático subyacente. Téngase en cuenta que el pavo real, cuando abre su cola en abanico, se transforma en un animal deslumbrante, incluso encandilante, pero quien se coloque a sus espaldas y mire su cola por detrás, descubrirá que es bastante fea. ¿Preguntas para Cristian? ¿Sí? Cristian, pareciera que Bifo tiene una visión más alentadora o piensa todavía que hay maneras desde dentro de Internet de generar movimientos contra
contra el control que produce el mismo uso del algoritmo, digamos. ¿Vos pensás que eso no es posible, que no hay manera de estar dentro de Internet en contra de Internet? Hay un señor que se llamaba Lenin que escribió un libro que se titulaba, ¿cómo era? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Nunca me gustó ese libro. Yo no sé si la tarea es proponer buenas noticias, tampoco malas noticias, sino ver la realidad tal como es. Yo dije que me dedicaba a la parte menos divertida de Internet. Las hay más divertidas, evidentemente, de todo tipo, y con todas se hace negocio de todas maneras. A mí la pregunta me parece, yo al contrario tengo una percepción distinta. Yo vi la entrevista a Franco Berardi y me pareció apocalíptica en realidad, demasiado. Yo no tengo esa percepción. Sí sé que hay vigilancia y control, como lo saben todos, no es un dato desconocido. Nada de lo que yo he mencionado aquí es novedoso en realidad. Ahora, no sé si es algo bueno, o mejor dicho, no sé por qué se presupone que un profesor, o un intelectual, o alguien que escribe, que analiza un fenómeno social y escribe un libro, tiene necesariamente que proponer salidas, es decir, política, en otra palabra. Estamos en el territorio favorito de los argentinos. El encono, la grieta, qué hacer, la Facultad de Ciencias Sociales, es decir, el feminismo. Todo bien, pero yo no percibo, yo percibo que cuando y esto es un problema, esto es una cuestión de ir retrospectivamente hacia atrás, que cuando la gente se entusiasma mucho con algún tipo de política o con algún tipo de predicción acerca de lo que se debería hacer en el futuro, bueno, todo sale mal, como de costumbre, y además causa mucho sufrimiento, pues conseguir aquello que se dice que se puede llegar a conseguir, salvo que sean cosas inmediatas como huelgas, por ejemplo, por salarios actuales, bueno, es como prometer algo que no se sabe si se va a conseguir. Las luchas, los cambios, las transformaciones, las peleas se dan en el momento. Ahora, de allí a tener no sé, el mejor movimiento social, perfectamente leninista, comprensiblemente maoísta, inevitablemente trotskista, salpimentado de todo tipo de populismos y, de ser posible, todos y todas, escrito con E, bueno, no sé, qué sé yo. Siempre salieron mal las cosas cuando se le pregunta a alguien qué hacer. A mí, es decir, se recae fácilmente en el moralismo. Ahora, evidentemente,